Hay algo curioso que probablemente te ha pasado: conoces a alguien, sonríes, intercambian palabras, y segundos después, su nombre desaparece por completo de tu mente, como si nunca hubiera existido. Y no es falta de inteligencia. Tampoco es desinterés, aunque muchos lo interpreten así. Olvidar nombres es un fenómeno psicológico mucho más profundo de lo que imaginas. De hecho, algunas de las personas más inteligentes, creativas e incluso socialmente activas, tienen una enorme dificultad para recordar nombres. Y hay una razón muy específica detrás de esto. Porque el cerebro humano no está diseñado para recordar nombres, está diseñado para sobrevivir. Y en ese proceso, prioriza lo que considera relevante, y descarta lo que no. Aquí es donde empieza todo. Cuando alguien te dice su nombre, tu cerebro hace una evaluación silenciosa en milisegundos. ¿Esto es importante o no lo es tanto? Si en ese momento estás pensando en otra cosa, si estás nervioso, distraído o simplemente no conectas emocionalmente, el nombre no se guarda correctamente. Nunca entra. No es que lo olvides, es que nunca lo registraste. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos este comportamiento. Ahora bien, hay personas que olvidan nombres ocasionalmente. Pero hay otras, que lo hacen constantemente. Y ahí es donde la psicología se vuelve realmente interesante. Estas personas no tienen mala memoria, tienen una memoria selectiva. Su mente filtra con más fuerza de lo normal aquello que no genera impacto emocional inmediato. Y esto tiene mucho que ver con cómo procesan la realidad. Son personas que viven más en ideas, conceptos o emociones, que en detalles concretos como nombres. Para ellas, lo importante no es cómo te llamas, sino cómo te hiciste sentir. Recuerdan tu historia, tu energía, tu actitud, pero no la etiqueta que te identifica. Y aunque suene contradictorio, esto puede ser una señal de una mente altamente asociativa. Una mente que no almacena datos aislados, sino experiencias completas. El problema es que en la vida social moderna, olvidar nombres se percibe como una falta de interés, de respeto o incluso de educación. Pero en muchos casos, es todo lo contrario. Son personas que estaban tan enfocadas en la interacción, que olvidaron lo superficial para quedarse con lo esencial. Sin embargo, hay otro factor aún más profundo: la ansiedad social. Cuando alguien se siente evaluado, observado o inseguro, su cerebro entra en modo alerta. Y en ese estado, la memoria falla. Porque el sistema cognitivo prioriza la supervivencia emocional, no el almacenamiento de información. Es decir, mientras tú intentas recordar el nombre, tu cerebro está ocupado pensando: ¿estoy haciendo el ridículo? ¿Qué debería decir ahora? Y ese conflicto interno bloquea completamente la capacidad de retener datos nuevos. Por eso, muchas personas olvidan nombres justo después de escucharlos. No es descuido, es sobrecarga mental. Pero hay algo aún más interesante. Algunas personas olvidan nombres, porque no les dan significado. El cerebro recuerda mejor lo que puede asociar. Si escuchas un nombre y no lo conectas con nada, es mucho más fácil que desaparezca. En cambio, si ese nombre te recuerda a alguien, a una historia o incluso a una emoción, se queda contigo. Por eso hay personas que parecen tener buena memoria para nombres, pero en realidad, tienen una habilidad superior para crear asociaciones mentales. Mientras otros solo escuchan un nombre, ellos lo transforman en una imagen, una historia o una conexión emocional. Y ahí es donde se marca la diferencia. Pero volvamos a quienes olvidan nombres fácilmente, porque aquí hay un patrón psicológico que casi nadie menciona. Muchas de estas personas tienen una mente orientada al presente. No están pensando en almacenar información, están viviendo el momento. Y aunque eso puede ser una ventaja en muchos aspectos de la vida, también tiene un costo en la memoria inmediata. Porque recordar requiere intención. Requiere una decisión consciente de prestar atención a un detalle específico. Y si esa intención no está, el recuerdo simplemente no se forma. Ahora bien, hay algo que debes entender: olvidar nombres no define tu capacidad mental, pero sí revela cómo funciona tu atención. Y tu atención es el recurso más valioso que tienes. Lo que decides atender, define lo que recuerdas. Y lo que recuerdas, define cómo percibes el mundo. Por eso, cuando alguien olvida nombres constantemente, no es que tenga un problema de memoria, tiene un patrón de atención diferente. Un patrón que prioriza emociones, ideas o incluso preocupaciones internas, por encima de datos externos. Y aquí viene una verdad incómoda:
muchas personas no escuchan realmente cuando alguien se presenta. Están esperando su turno para hablar. Están pensando en qué decir. Están evaluando la situación. Pero no están presentes. Y sin presencia, no hay memoria. Porque recordar no es solo una función del cerebro, es una consecuencia de la atención plena. Ahora imagina esto, ¿qué pasaría si cada vez que alguien dice su nombre, lo escucharas como si fuera importante? Como si ese pequeño detalle fuera la clave de toda la interacción. Tu memoria cambiaría por completo. Pero la mayoría no lo hace. Y por eso, siguen olvidando. Aunque lo más interesante de todo esto, es que olvidar nombres también puede ser una forma inconsciente de protección. Sí, protección. Porque recordar a alguien implica darle un espacio en tu mente. Y no todas las personas están dispuestas, a nivel inconsciente, a hacer eso. Algunos cerebros filtran automáticamente para evitar sobrecarga social o emocional. Especialmente en personas que interactúan con muchos individuos al día. Para ellas, olvidar nombres no es un fallo, es un mecanismo de eficiencia. Un sistema que dice, esto no es esencial, déjalo ir. Y aunque eso puede parecer frío, en realidad es una forma de preservar energía mental. Pero aquí es donde todo cambia. Porque si entiendes por qué olvidas nombres, puedes empezar a cambiarlo. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque aquí es donde la mayoría subestima el impacto real de algo tan pequeño como olvidar un nombre, cuando en realidad, puede definir la calidad de tus relaciones sin que lo notes. Cuando recuerdas el nombre de alguien, activas algo muy poderoso en su mente, validación. Le estás diciendo, sin palabras, eres importante para mí. Y eso genera una conexión inmediata. Una sensación de reconocimiento que muy pocas cosas logran provocar con tanta rapidez. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando olvidas un nombre, especialmente en poco tiempo, el mensaje que se percibe es otro. Aunque no sea tu intención, la otra persona puede interpretarlo como desinterés, desconexión o incluso rechazo sutil. Y aquí aparece un fenómeno psicológico clave, la interpretación emocional. Las personas no reaccionan a lo que haces, reaccionan a lo que creen que significa lo que haces. Por eso, olvidar un nombre no se siente como un simple olvido, se siente como no fui importante para ti. Y eso, acumulado en el tiempo, puede afectar profundamente la manera en que los demás se relacionan contigo. Ahora bien, lo interesante es que muchas personas que olvidan nombres, son percibidas como distantes o poco empáticas. Pero en realidad, muchas veces ocurre lo contrario, sienten demasiado, procesan demasiado, y por eso su atención se dispersa. No es frialdad, es saturación. Y este detalle cambia completamente la narrativa. Porque no estamos hablando de falta de interés, estamos hablando de una mente que está constantemente ocupada, analizando, interpretando, anticipando. Y en medio de ese ruido interno, los nombres simplemente no logran anclarse. Pero hay otro factor que casi nadie menciona, el ego silencioso. Sí, porque algunas personas, de forma inconsciente, no consideran relevante recordar nombres porque no le dan suficiente valor a la otra persona. No lo hacen desde la arrogancia evidente, sino desde una priorización interna, esto no es importante para mí. Y esa pequeña decisión mental, tiene consecuencias enormes en su entorno social. Porque las relaciones se construyen en los detalles, no en los grandes gestos. Recordar un nombre puede parecer insignificante, pero en realidad, es una de las señales más básicas de respeto y presencia. Ahora imagina esto, dos personas con el mismo conocimiento, la misma habilidad, la misma preparación. Pero una recuerda nombres, y la otra no. ¿Quién crees que genera más confianza? ¿Quién crees que deja una huella más fuerte? La diferencia no está en lo que saben, está en cómo hacen sentir a los demás. Y eso nos lleva a un punto clave, la memoria social. No todas las memorias son iguales. Existe la memoria lógica, la memoria emocional, y también la memoria social. Esta última es la capacidad de recordar detalles relacionados con personas, nombres, rostros, historias, conversaciones. Y quienes desarrollan esta habilidad, tienen una ventaja enorme en la vida. Porque construyen conexiones más profundas, más rápidas y más duraderas. Pero lo curioso es que esta habilidad no depende de tener buena memoria, depende de tener intención. Porque recordar nombres no es un talento, es un acto consciente. Es decidir que esa persona merece un espacio en tu mente. Y aquí es donde ocurre el cambio más poderoso.
Las personas que mejor recuerdan nombres no son las más inteligentes. Son las más presentes. Son las que, en medio de una conversación, realmente escuchan. No para responder, sino para entender. Y en ese nivel de atención, el nombre se convierte en algo más que una palabra. Se convierte en parte de la experiencia. Pero hay algo aún más profundo. El nombre de una persona es, psicológicamente, una de las palabras más importantes que puede escuchar. Está ligado a su identidad, a su historia, a su sentido de existencia. Por eso, cuando alguien lo recuerda, se siente visto. Y cuando alguien lo olvida, se siente ignorado. Aunque sea de forma sutil. Y este pequeño detalle puede cambiar completamente la dinámica de una relación. Ahora bien, si tú eres de las personas que olvidan nombres con facilidad, hay algo que debes entender. No es un defecto, es un patrón. Y todo patrón se puede reprogramar. Pero no desde la presión de tengo que mejorar mi memoria, sino desde algo mucho más simple. La intención de conectar. Porque cuando realmente quieres recordar a alguien, tu cerebro encuentra la forma. Empieza a crear asociaciones, imágenes, repeticiones, sin que te des cuenta. Pero cuando no hay intención, no hay recuerdo. Así de simple. Ahora piensa en esto, ¿a cuántas personas importantes has olvidado, simplemente porque no estabas presente en ese momento? ¿Cuántas oportunidades pasaron desapercibidas, por un pequeño detalle que parecía insignificante? Y aquí es donde este tema deja de ser curioso, y se vuelve transformador. Porque no se trata solo de nombres, se trata de atención, de presencia, de cómo eliges vivir tus interacciones. Ahora llegamos al punto donde todo cambia, porque entender por qué olvidas nombres es solo la mitad del camino. La otra mitad es aprender a hackear tu propia mente para que deje de hacerlo. Y aquí es donde entra la verdadera psicología aplicada. No teoría, práctica. Las personas que parecen tener una memoria increíble para nombres no nacieron así, desarrollaron un sistema invisible que tú también puedes usar. El primero es simple, pero poderoso, repetir el nombre inmediatamente. Cuando alguien se presenta y dice hola, soy Laura, la mayoría responde con un simple mucho gusto. Y ahí, el nombre muere. Pero las personas con alta memoria social hacen algo diferente. Responden, mucho gusto, Laura. Ese pequeño gesto activa un refuerzo inmediato en el cerebro. Es como decirle, esto importa, guárdalo. Y aunque parezca insignificante, cambia completamente el resultado. Ahora bien, el segundo truco es aún más interesante, visualizar. El cerebro recuerda imágenes mucho mejor que palabras. Por eso, cuando escuches un nombre, conviértelo en algo visual. Si alguien se llama Rosa, imagina una rosa. Si se llama Luis, tal vez alguien que ya conoces con ese nombre. No tiene que ser perfecto, solo tiene que existir. Porque en el momento en que creas una imagen, el nombre deja de ser abstracto y se vuelve concreto. Y lo concreto, se recuerda. Pero aquí viene algo que pocos hacen, y que marca una diferencia brutal, asociar emoción. Cuando conectas un nombre con una emoción, la memoria se fortalece automáticamente. Por ejemplo, si alguien te hace reír, puedes pensar, Carlos, el que me hizo reír. Ahora ya no es solo Carlos, es una experiencia. Y el cerebro recuerda experiencias, no datos. Este principio lo cambia todo. Porque muchas personas intentan recordar nombres como si fueran números, cuando en realidad deberían tratarlos como historias. Y cuando lo haces, el recuerdo deja de ser forzado y se vuelve natural. Ahora pasemos a otro nivel, el de la atención consciente. Cuando alguien te diga su nombre, haz una pausa mental. Solo un segundo. Mira su rostro, escucha con intención y repite internamente ese nombre. Ese microsegundo de presencia es suficiente para que el cerebro lo registre correctamente. Pero si estás distraído, pensando en otra cosa o mirando el celular, no hay técnica que funcione. Porque sin atención, no hay memoria. Y aquí viene una técnica que usan muchas personas influyentes sin que lo notes: usar el nombre durante la conversación. Cuéntame, Ana. ¿Qué opinas de esto, Juan? Cada vez que repites el nombre, lo refuerzas. Lo anclas. Lo haces parte activa de la interacción. Y además, generas algo aún más poderoso: cercanía. Porque escuchar tu propio nombre activa una respuesta emocional positiva en el cerebro.
Es como una pequeña señal de conexión. Ahora bien, hay otro truco más avanzado, la revisión mental. Al terminar una conversación, toma unos segundos y repasa mentalmente el nombre y el rostro de la persona. Ese pequeño ejercicio fortalece la memoria a largo plazo. Es como cerrar un archivo correctamente en tu mente. Y aunque parezca exagerado, es exactamente lo que hacen las personas con habilidades sociales muy desarrolladas. Pero aquí viene la parte más profunda de todas. No se trata de técnicas. Se trata de cambiar tu forma de ver a las personas. Cuando dejas de verlas como interacciones pasajeras, y empiezas a verlas como historias, como mundos, como posibilidades, tu mente cambia automáticamente. Y en ese cambio, recordar nombres deja de ser un esfuerzo. Se vuelve una consecuencia natural de tu atención. Porque cuando alguien realmente te importa, aunque sea por un momento, tu cerebro decide no soltar ese detalle. Ahora piensa en esto. Las personas más influyentes, más queridas, más recordadas, no son las que más hablan. Son las que más recuerdan. Las que te llaman por tu nombre. Las que te hacen sentir visto. Y ese pequeño hábito, tiene un impacto gigantesco en cómo te perciben los demás. Porque en un mundo donde todos están distraídos, recordar un nombre es un acto de presencia radical. Es decirle a alguien, estuve aquí contigo, de verdad. Y eso, es escaso. Pero aquí viene la verdad final. No es que tú olvides nombres porque tienes mala memoria. Olvidas nombres porque tu mente está entrenada para ignorarlos. Y todo lo que tu mente aprende, puede desaprenderlo. Desde hoy, cada vez que alguien te diga su nombre, tienes dos opciones. Dejar que pase desapercibido, o convertirlo en una conexión real. Porque al final, no se trata de nombres. Se trata de personas. Y la forma en que eliges recordarlas, define la forma en que el mundo te recordará a ti.